Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. De la misión principal y las funciones que cumple el recién constituido Ministerio de Industria, los antecedentes de la creación de este ministerio, las políticas que se han aprobado en el país para este sector de la economía y otras que están en elaboración y cómo se ha reordenado el plantel industrial de la nación. Estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Juana María Pantoja Hernández, directora general de Control y Análisis del Ministerio de Industria, y la ingeniera Adriana Permuy, directora general de Gestión Industrial también del propio Ministerio de Industria. Con ellas estaremos los próximos 55 minutos hablándoles a ustedes de la industria cubana y su reorganización. Les invito a que nos acompañe aquí en la mesa redonda. Bueno, la industria cubana ha sufrido transformaciones. El embate del periodo especial, las nuevas condiciones en que se desarrolla nuestra economía llevaron a la constitución del Ministerio de Industria. De ello estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, pero antes quiero recordarles que en este tiempo, hasta las 8 de la noche, estará disponible el teléfono 831-2484 de la Sala 500 de Radio Rebelde para escuchar su opinión o su interrogante sobre este importante sector de la economía cubana. El año pasado, Adriana, se constituyó el Ministerio de Industria. ¿Qué antecedentes tiene esta decisión en nuestro país? ¿Cuál es la misión principal que debe cumplir este ministerio y qué actividades industriales es la que atiende el ministerio? Bien, Randy, bueno, para comenzar quisiera hacer un poco de referencia a los antecedentes históricos, ¿no? En etapas anteriores al triunfo revolucionario, donde existía una creciente dependencia de la economía de Cuba con relación a los Estados Unidos, y que esto constituía, por tanto, un factor que podía contribuir o que contribuía a la deformación de toda la estructura de la economía, especialmente se manifestaba en un pobre desarrollo en la industria nacional. Por lo que se puede ratificar, ¿no?, que en sentido general no existía una industria productora propia de bienes de servicios, de bienes de consumo, de bienes de capital en nuestro país. Esta situación, la situación que tenían las industrias, se caracterizaba porque la existencia de instalaciones con un bajo nivel tecnológico y de especialización de la producción. Por tanto, se puede ratificar que la revolución no heredó ni la base, ni la cultura, ni la tradición de una industria sólidamente establecida, lo que hizo necesario entonces realizar grandes esfuerzos para reordenar y equipar las instalaciones ya existentes, construir nuevas industrias, nuevas plantas y medios de producción que fueran eficientes y que llegaran a convertirse en la base del futuro desarrollo industrial del país. Por tanto, al triunfo de la revolución se identificaban en Cuba tres sectores industriales fundamentalmente. Un grupo de industrias exportadoras, principalmente de azúcar, minerales y tabaco. Otro grupo de relativa moderna tecnología que se orientaba a satisfacer el mercado interno del país, pero que la mayor parte eran filiales de industrias o empresas norteamericanas y en consecuencia dependían de las importaciones de materias primas, de equipos, de partes y piezas de repuestos de ese mercado. Un ejemplo de ello, la fábrica de cables que se encuentra en Guine. El resto de las industrias eran pequeñas empresas o microempresas semiartesanales que poseían muy poco nivel de mecanización. Para referirnos entonces a la política industrial de la Revolución Cubana, creo que hay que hacer un paréntesis y partir de las ideas expresadas por el comandante en jefe Fidel Castro en su histórico alegato en la historia Marcel Verá, donde, cito textualmente, dice: salvo unas cuantas industrias alimenticias, madereras y textiles, Cuba sigue siendo una factoría productora de materias primas. Se exporta azúcar para importar caramelos, se exportan cueros para importar zapatos, se exporta hierro para importar arados. Todo el mundo está de acuerdo en que la necesidad de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias químicas, que hay que mejorar las crías, los cultivos, la técnica y la elaboración de nuestras industrias alimenticias para que puedan resistir la competencia ruinosa que hacen las industrias europeas de queso, de leche, de licores y aceite y las conservas norteamericanas. Que necesitamos barcos mercantes, que el turismo podría ser una enorme fuente de riqueza, pero los poseedores del capital exigen que los obreros pasen bajo las horcas caudinas, el Estado se cruza de brazos y la industrialización espera por las calendas griegas. ¿Cómo el país pudo instrumentar entonces a principios de la revolución esas predicciones de Fidel?
Ya. El desarrollo y la institucionalización de la industria en Cuba comienza del mismo triunfo de la revolución. En 1961 se crea un Ministerio de Industria, con el propósito entonces de agrupar y definir algunas líneas estratégicas en las que se concentraría el desarrollo industrial de nuestra economía. En ese caso, bueno, el Che, en su función de ministro de Industria, trazó las pautas de lo que sería la política de industrialización del país. Se le encomendó entonces esta responsabilidad de dirigir ese organismo que tendría como esencial objetivo propiciar la agrupación, el reordenamiento y el desarrollo de la rama industrial existente hasta ese momento en el país. En este contexto, la producción alcanzó resultados productivos modestos, sustentados en las reservas de las capacidades productivas existentes que había en estos momentos, y los progresos siempre fueron sufriendo de un modo u otro la incidencia negativa de los pocos procesos de inversionistas que se desarrollaron en etapas anteriores en esta rama, así como, bueno, coincidió con el inicio del bloqueo comercial a Cuba, decretado por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo efecto inmediato fue la disminución primero y ulterior desaparición de todos los suministros de materias primas, de equipos y de partes y piezas para nuestras industrias. Legendario siempre es aquella historia de cómo hubo que recuperar la industria del níquel y la participación directa del Che en todo ese proceso. Así mismo, en el quinquenio del 71 al 75 se inició entonces un periodo de recuperación económica mediante un proceso de crecimiento industrial extensivo, o sea, a todo lo largo del país. En el 72, bueno, Cuba ingresa en el CAME y empezamos a obtener algunos créditos ligeramente ventajosos, y se vuelve a iniciar un proceso industrializador con el objetivo de sustituir importaciones. Con la perspectiva entonces de estimular el desarrollo industrial por ramas, por sectores, se crea el Ministerio de la Industria Sideromecánica y el Ministerio de la Industria Ligera en ese momento. Con esta creación se introducen nuevas tecnologías, se realizan las primeras acciones de modernización y ampliación de capacidades, se constituyen nuevas industrias como Planta Mecánica de Villa Clara, la IMPU 1 de Mayo de Villa Clara, las textileras de Desembarco de Granma y Celia Sánchez, los poligráficos, las plantas de fertilizantes, las papeleras de Jatibonico y de Santa Cruz, la planta de bujía de Sagua la Grande, la planta de alambres de Nuevita, entre otras. Fue la década en que más industrias se construyeron en el país. Fue un fuerte proceso industrializador. Realmente. Luego vino, bueno, con el desplome de la Unión Soviética y otros países de Europa del Este, se interrumpieron abruptamente estos procesos a comienzos de la década del 90, todas las relaciones comerciales se paralizaron y a partir de ahí, bueno, se inició el periodo especial. ¿Qué impacto tuvo en el caso de la industria especial este periodo que transcurrió en la década del 90 a principios de este siglo? Bueno, esta situación provocó un marcado retroceso en la producción industrial en el escenario económico cubano, que se caracterizó, bueno, en primer lugar por la pérdida del mercado externo, por el desabastecimiento de las materias primas, por la paralización total del proceso inversionista que se venía desarrollando, por el sobredimensionamiento aún mayor de las capacidades productivas a partir de que se intensificaba su bajo nivel de aprovechamiento. Y la disponibilidad tecnológica que nos iba quedando era atrasada y de alto consumo energético. Como consecuencia de la situación económica que hemos descrito, nuestras industrias vieron reducida entonces su capacidad potencial productiva al no contar con las materias primas y con los materiales tradicionales, a lo que se le adicionaba entonces una reducida capacidad o una reducida demanda nacional solvente y una reducida capacidad exportadora. Las transformaciones que se produjeron en el entorno determinaron que se adoptaran directivas que fueron trascendentales luego para llegar a nuestros días con una industria que pudiéramos luego rescatar, ¿no? En primer lugar, se decidió no cerrar las industrias y ir descentralizando la búsqueda de oportunidades de negocio hasta los niveles empresariales. Y se decidió preservar la fuerza de trabajo calificada, mantener los colectivos laborales hasta que llegara el momento de la recuperación de la industria. Dos proyecciones, dos directivas que tenían como objetivo, bueno, aprovechar la disponibilidad de las capacidades y las tecnologías que teníamos instaladas, convertir el sistema empresarial entonces en organizaciones exportadoras, garantizar su autofinanciamiento y a su vez garantizar la sustitución de importaciones de algunos bienes que necesitaba la economía del país para su desarrollo. En esta etapa se consolidan algunas producciones ya existentes y se diversifican otras a partir de la adquisición de nuevas maquinarias y equipos, por supuesto, con muchas dificultades para acceder a créditos externos y
una etapa en la que no podemos minimizar los errores propios que son resultado de ese proceso de descentralización y que fueron descapitalizando poco a poco nuestra industria. Así, se hizo necesario empezar a cambiar el enfoque económico de trabajo, económico financiero de cada una de las organizaciones que permitiera producir generando ingresos netos, logrando una autonomía del sistema empresarial, lo cual por supuesto está estrechamente ligado con la actualización del modelo económico cubano en el cual nos encontramos actualmente y donde la industria le aporta a la economía los indicadores de eficiencia que ésta requiere para poder obtener un crecimiento. En ese empeño, entonces, ¿cómo surge el Ministerio de Industria? ¿Cómo se ha concebido? Bueno, a partir de la necesidad entonces, sumado a la anterior y a partir de la necesidad de introducir mayor organización en el entramado industrial que tenemos y en cumplimiento del lineamiento 6 aprobado en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, dirigido fundamentalmente a la separación de las funciones estatales de las empresariales de forma paulatina y ordenada, y apoyado en la necesidad de que el Estado cumpla su papel de rectorar políticas, se implementa entonces en el mes de septiembre del 2012 a través del Decreto Ley 299, la extinción del Ministerio de la Industria Sideromecánica, la extinción del Ministerio de la Industria Ligera y en paralelo la creación nuevamente del Ministerio de Industrias, cuya misión principal es proponer y una vez aprobadas, dirigir y controlar la ejecución de las políticas y estrategias para el desarrollo industrial del país. Algo que se encontraba segmentado y que no respondía a una estrategia integradora y que de alguna forma también vino a simplificar el gasto público a partir de reducir los presupuestos de la estructura administrativa del Estado. Dentro de las principales actividades industriales que atendemos o que atiende este Ministerio de Industria se encuentran la siderúrgica y la mecánica, la textil, la tenería, el calzado y la talabartería, las productoras de papel, cartón, cartulina y su conversión, la poligráfica, la de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, gases industriales y medicinales, la transformativa del plástico, del vidrio, la jabonería, perfumería, pinturas y barnices, neumáticos, la de envases y embalajes, muebles, el reciclaje y bueno, otras que en su momento se irán determinando su incorporación. Además, desde el nuevo ministerio atendemos 3 organizaciones superiores de dirección empresarial, constituidas para conducir el sistema empresarial en el proceso de implementación de las políticas que se aprueben. Es decir, el ministerio asumiendo las funciones estatales y estos grupos empresariales con las funciones realmente que le competen a la empresariado, ¿no? Con las funciones empresariales, siempre bueno, respondiendo a las políticas industriales que se trazan en sentido general para toda la industria del país y en este en específico que son atendidas por el ministerio. Nos referimos entonces al grupo empresarial de la industria ligera, el grupo empresarial de la industria sideromecánica, el grupo empresarial de la industria química que provenía del extinto Ministerio de la Industria Básica y en la actualidad, bueno, nos encontramos asimilando el grupo empresarial de la industria electrónica que provenía del extinto también Ministerio de Informática y Comunicaciones, la industria deportiva que se integrará formando parte del grupo de la industria ligera. La industria deportiva que viene del INDER y pasa a formar parte del nuevo Ministerio de Industria. Exacto, como una de las entidades que forman parte entonces del grupo empresarial de la industria ligera. Y bueno, a esto se suma la subordinación directa de la Oficina Nacional de Diseño de la ONDI, también al nuevo ministerio. Todas estas entidades se complementan entre sí y bueno, forman el entramado industrial que requiere redimensionarse en primera instancia, organizarse y entonces proyectar su crecimiento sobre bases consolidadas que contribuyan al desarrollo próspero y sostenible que necesita nuestra economía. Por tanto, el nuevo Ministerio de Industria viene a retomar principios y concepciones fundacionales de ese ministerio que dirigió el Che, adecuado a las condiciones actuales en un contexto de globalización, de crisis económica internacional, que obliga a que el cambio se oriente hacia una sustitución efectiva de importaciones, que sean los productos que sean competitivos tanto para el mercado nacional como para las exportaciones, y que en función de esto se pueda trabajar y el Estado se pueda concentrar en aquellos sectores que son estratégicos y que se le dé un espacio, que se le brinde un espacio y que participen directamente las formas no estatales de gestión, para, bueno, entre todos contribuir al desarrollo de la economía y al aporte que la industria en todo su plantel puede aportar a este desarrollo. La necesidad de retomar producciones tradicionales vuelve a ser un rescate también de
de ese momento, del fundacional del Ministerio de Industria en su etapa anterior, ahora con un concepto de mayor eficiencia por la vía de la innovación de los conocimientos que tienen nuestros centros de investigación y desarrollo, por el vínculo estrecho de trabajo con nuestras universidades técnicas y bueno, a partir de la participación que se le dé en la medida adecuada a la inversión extranjera, a las inversiones con capital externo, etcétera. O sea, es una combinación de factores que permitirán ir contribuyendo paulatinamente y de manera ordenada, porque no es un proceso sencillo, a ir reordenando nuestra industria y propendiendo entonces el desarrollo. Propósitos importantes para la economía cubana que por supuesto están ya reflejados en las políticas que se han aprobado. De eso les propongo seguir hablando aquí en nuestra mesa redonda. Para informar. La ley del sistema tributario prevé 19 impuestos. Bueno, de los 19 impuestos se aplican en el año 2013 12 impuestos. Para analizar aciertos y deficiencias. Este producto el año pasado sí tuvo inestabilidad de la presencia en el mercado. Para que su opinión se escuche. Eduardo Lescano está preocupada por el hecho de la superación de los profesores. Lilian Pérez Fonseca. Para responder a sus preguntas. Tenemos muchos problemas con el agua. Muchas veces no se da el mantenimiento y se corre para no afectar el servicio. Mesas redondas de temas nacionales. Una de las industrias asociadas a los nuevos sistemas empresariales del Ministerio de Industria en nuestro país, la empresa siderúrgica José Martí, más conocida como Antillana de Acero, ha puesto en marcha un proceso de modernización y ampliación que permitirá multiplicar su capacidad productiva. De esta importante industria nacional es el siguiente reporte de nuestra mesa redonda. Un proyecto inversionista implementa Antillana de Acero. Ello permitirá aumentar las capacidades de producción, por ejemplo, de acero líquido a 420.000 toneladas al año y 350.000 toneladas de laminados largos. Debe también permitir garantizar una eficiencia energética que hoy Antillana de Acero no posee y poder entregar un producto más competitivo para la economía nacional y de la exportación. El proyecto inversionista está concebido en 3 etapas. Una primera etapa para garantizar la continuidad de la producción en Antillana de Acero y sentar las bases para los incrementos de producción. De una segunda etapa donde se montarán 2 equipos fundamentales, una máquina colada continua y un laminador 350. Esta primera etapa comprende la modernización de la subestación de 220 kilovatios, para la que ya comenzó el movimiento de tierra. La tercera etapa incluye inversiones encaminadas a lograr una industria limpia, con la adquisición de una depuradora de humo que minimizará las emisiones de gases a la atmósfera. Un equipo de ingenieros acompañará todo el desarrollo del proyecto de modernización y ampliación de capacidades de Antillana de Acero. Evidentemente, en una inversión de esta envergadura se necesita un grupo inversionista fuerte que tenga todo lo que es el control, lo que es la planificación y lo que es la contratación de todo lo que se va a hacer en esta inversión. Para eso se creó una dirección de inversiones en Antillana de Acero, la cual va a hacer el papel de inversionista de esta actividad. Las producciones de la empresa siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, son indispensables en la construcción de viviendas y otras obras sociales de la isla. Por lo tanto, el proceso inversionista, que en unos 5 años aumentará la capacidad productiva de esa industria, tendrá un impacto favorable en la economía del país. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un ejemplo concreto de las proyecciones con las que ya se trabaja desde el nuevo Ministerio de Industria. Un ministerio que, como decíamos, tiene un gran objetivo en el desarrollo de la economía del país. ¿Cómo ese gran objetivo del ministerio, Juana María, se expresa en las políticas que ya han sido aprobadas en el ámbito de la industria? Bueno, actualmente ya el Ministerio de Industria tiene 3 políticas propuestas y aprobadas al nivel de la máxima dirección, las cuales se encuentran en este momento en etapas de implementación.
La primera de las políticas es la política de reciclaje, a la cual se le dedicó un programa entero de la mesa redonda y los televidentes pudieron tener acceso a todas las proyecciones que están encaminadas un poco a este proceso de recuperación de materia prima que indiscutiblemente sustituye importaciones en un grupo importante de entidades que utilizan estos recursos como insumos para sus producciones. Hay que decir que ya esta política que está aprobada tiene reflejo en el Plan de la Economía del año 2014 al tenerse directivas trazadas de un crecimiento de un 10% con relación a lo que se ha recuperado en el año actual. Es decir, que no solo se están implementando las políticas, sino que ya debemos ir viendo económicamente cómo ellas van impactando específicamente en la economía. Tengo entendido que la experiencia con las cooperativas en este ámbito ha sido positiva hasta el momento. Es decir, hasta la fecha están aprobadas 2 cooperativas en experimentos, se proyectan seguir incrementando la cantidad de cooperativas que se pongan en funcionamiento a partir de esta política y realmente se ha estado viendo que los incrementos de la recuperación de materia prima en los 3 meses que ya llevan operando supera el 47% de lo que se recuperaba en igual periodo del año anterior cuando no estaban funcionando como cooperativas. Es decir, que ya esto tiene un impacto también positivo, este experimento de las cooperativas como nuevas formas de gestión en la actividad de reciclaje. Espero que hoy, si el tiempo nos alcanza, si no mañana tendremos algún reporte desde Artemisa sobre la experiencia de la cooperativa en esa provincia. El tema de la ley de reciclaje que se anunciaba en la mesa redonda, ¿continúa ese proceso? Sí, actualmente se avanza en todo lo que es el cuerpo legal de esta ley de reciclaje y además también continúa el proceso inversionista que se está llevando a cabo un poco con el desmantelamiento de buques, es decir, un grupo de inversiones también que están asociados a mejorar todo este proceso de reciclaje en el país. Un sector que además produce, o sea, hace exportaciones y produce ingresos importantes para el país que pueden crecer con todas las inversiones que se ha hablado. ¿Cuál otra política ha trazado el país para el ámbito de la industria? La segunda política que fue aprobada es la política de envases y embalajes. Hay que decir que el tema del envase y embalaje estaba disperso en diferentes industrias del país, es decir, hay muchas industrias que lo hacen y realmente se aprobó dentro de la política la realización del balance de envase y embalaje, que yo creo que es uno de los principales logros que hoy tiene ya esta política, a partir de que hoy ya se sabe el nivel de envases y embalajes que se requieren en las principales industrias del país y qué se cuenta para poder satisfacer estas producciones. Se hizo un proceso conciliatorio para el Plan 2014 porque formó parte también de una de las directivas del plan y realmente ya se ha visto que hay un nivel de importación de envases y embalajes que se concentra fundamentalmente en la industria de los alimentos, en la industria de medicamentos. Hay que decir que hay que prestar mayor intención en rápida recuperación de la industria del plástico a partir de que es eficiente en el sentido de que con el 36% de sustitución de importaciones solo requiere el 17% de las inversiones. Uno de los temas donde hay que prestar mayor atención es todo lo que se importa por Biocuba Pharma relacionado a los medicamentos. El 91% hoy de esos envases son de importación. Le sigue después la agricultura y los alimentos que hoy importan el 75% de los envases que se utilizan. Hay que decir que esta política de envases y embalaje debe trabajarse en función de ir sustituyendo paulatinamente todos estos procesos de envases. Aumentar las capacidades de producción nuestras propias, ¿no? Hay que ir incrementándolo, pero también rescatando y recuperando las que hoy existen. También esto tendrá en cuenta el proceso de reordenamiento de ir concentrando esas capacidades en industrias más eficientes que permitan también ir ordenando este proceso del envase y embalaje, que ya, como digo, hoy ya se sabe qué es lo que hay que hacer a partir de este balance que se realizó por primera vez en el país. Una política aprobada que sin duda tiene una importancia capital para el país y de la cual nosotros pretendemos en un próximo momento, en un espacio futuro de la mesa redonda, poder hablar con más amplitud de lo que se ha aprobado y lo que se está haciendo en esta política del envase y el embalaje en el país. ¿Qué otra política está ya en funcionamiento, Juana María? Bueno, la otra política que está en funcionamiento es la política para el reordenamiento y el uso eficiente de las máquinas, herramientas y equipos de la economía. Ya esto ya un poco tiene más que ver directamente con la parte industrial.
a partir de que ha habido un deterioro, como se explicaba, por todo el proceso del periodo especial. La tecnología que está instalada mayoritariamente es obsoleta y que además ha existido un desmantelamiento indiscriminado de ese parque industrial. Esto favorecerá indiscutiblemente, una vez que se creen las condiciones, ampliar la organización de un desarrollo eficiente del sector metalmecánico del país. Esta política persigue el reordenamiento, por lo tanto, del parque existente, el aprovechamiento de las capacidades con concentración de estas producciones, de este equipamiento que hoy existen, y hay que reordenar en un corto plazo y reorientar la industria metalmecánica, como ya he explicado. Dentro del proceso de reordenamiento al que está abocado el sistema empresarial, se proyectan 3 entidades que son las que van a permitir un poco ir ordenando el plantel industrial y poder dedicar de manera especializada la atención a lo que es la reparación, modernización y al mantenimiento. Estas 3 empresas son la Empresa Nacional de Reparación de Máquinas, Herramientas y Equipos, la Empresa Nacional de Fabricación y Reparación de Montacargas, que indiscutiblemente el tema de los montacargas es algo hay que dedicar especial atención a partir de que existe un parque de montacargas muy diverso, que por lo tanto su proceso de mantenimiento, de servicio, se complejiza por la diversidad que existe de este equipamiento en el país. Y además tenemos la empresa de fabricación de equipos de refrigeración y caldera, que incluyen además los servicios técnicos para su atención. Tanto estas empresas como todo este parque de herramientas y equipos que existe en el país estarán al servicio no solo de las empresas estatales, Juana María, ¿no? Sí, se proyecta dentro de la política la creación de un rastro. Esto es algo que se va a hacer de manera experimental en la provincia de Villa Clara por un año, con el objetivo de propiciar la venta de máquinas, herramientas, partes y equipos de segunda mano que se comercializarán a través de DIVEP, y esto permitirá también a las nuevas formas de gestión tener un espacio también para adquirir equipos que pudieran después emplearse en apoyo a la industria, en lo que son pequeños sectores de producciones que servirán también de apoyo a la gran industria estatal. Vinculado a esa venta de equipamiento y herramientas, estará también los servicios que se le puedan dar a los, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia o cooperativos. También se tienen en cuenta estos servicios porque indiscutiblemente ellos contribuirán al apoyo también de lo que es la industria nacional en diferentes sectores que hoy no se abarcan dentro de lo que se presta en diferentes servicios a pequeña escala. Estamos pensando, por ejemplo, que un torno pueda servir para dar servicio no solo a la empresa estatal, pueda darle a otro tipo de gestión, de actividad de gestión económica. ¿Qué se espera con esta política en cuanto al uso de las herramientas, esta concentración y la posibilidad de que no se sectorice el uso de esas herramientas y equipos, sino que sea posible extenderlo a todo el sector industrial? Bueno, en primer lugar, se trata de incrementar la cantidad de producción de piezas de repuesto. Es decir, hoy hay un nivel de afectación a temas de mantenimiento por déficit en piezas de repuesto. Se pretende también con esta política incrementar lo que es las máquinas y equipos de reparada, primero lograr parar el deterioro a través de procesos de recuperación y reparación. Indiscutiblemente la empresa de calderas y refrigeración tendrán también un impacto en lo que es el tema de los portadores energéticos del ahorro, por cuanto hoy se ha identificado también que los temas de calderas en el país tampoco están en buenas condiciones y que indiscutiblemente esto impacta en la política de ahorro energético del país. Juana María, en estas políticas que hay sin duda elementos importantes, no veo el tema del mantenimiento industrial, que es un ámbito en el que hemos tenido siempre déficit, en el mantenimiento en general, pero bueno, en el mantenimiento industrial en particular. ¿Qué se ha previsto con el tema del mantenimiento industrial? Bueno, precisamente el mantenimiento industrial es una de las políticas que se está trabajando actualmente. Ya está creado el grupo de trabajo que tiene representantes de todos los organismos que tienen incidencia en mantenimiento, y además están presentes también en este grupo de trabajo los centros de estudio de ingeniería y mantenimiento de la CUJAE, así como otras universidades técnicas del país. Y a partir del mes de febrero se elaboró el cronograma que incluía
un diagnóstico de un grupo importante de industrias para un poco monitorear la situación que tenía en mantenimiento. Hay que decir que se visitaron 25 unidades empresariales de base del grupo Ascuba. En el caso de Mitran, entidades que se dedican a la reparación de locomotoras. En el caso de la agricultura, 7 fábricas de pienso, que indiscutiblemente la recuperación de la industria del pienso con el tema vinculado a la política, a la producción de alimentos en el país, es importante su recuperación. En el caso de Micon, la empresa de obras marítimas. Y un tema importante es el caso de las piezas de repuesto y la reparación en las panaderías, de ahí que se hicieron diagnósticos en 48 panaderías del Ministerio de Alimenticia y 15 panaderías del Consejo Popular, Consejo de Administración de la provincia de La Habana. Y además en el MINEN, la refinería de petróleo Ñico López. Hay que decir que los principales problemas identificados se asocian a la gestión del mantenimiento, a la carencia de recursos, de organización, dirección y de capacitación del personal que se dedica a la formación al tema de mantenimiento. A partir de ese diagnóstico, entonces, ¿cómo se irá orientando la política en el mantenimiento? Bueno, en primer lugar hay que comenzar en un proceso paulatino que se irá revisando y se irá planteando en la política, y indiscutiblemente hay que dedicarle un espacio importante a la preparación del personal que se dedica. De hecho, ya comenzaron cursos y se están realizando acciones, ya que se ha identificado que solo el 15,5% está asociado a problemas financieros y de recursos que se requieren para el mantenimiento. Y hay un 84,5% que tiene que ver entonces con los temas organizativos, de planificación, de gestión, que no necesariamente están vinculados a recursos materiales, por lo tanto es algo en lo que se puede ir trabajando desde ya en estos momentos. ¿Cómo esa política se va a ir insertando ya en el plan del 2014 para todo el sector de la industria del país? Bueno, en el plan 2014 ya existe una directiva, porque indiscutiblemente las entidades muchas veces le dedicaban más recursos al tema de las materias primas que no a los temas asociados al mantenimiento. Y muchas veces se provocaban interrupciones teniendo toda la materia prima precisamente por no destinar recursos a esto. Ya existe una directiva en el plan de la economía donde indiscutiblemente hay que dedicar 1% de los ingresos de las ventas a lo que es la actividad de mantenimiento. Por lo tanto, ya esta política también encuentra en el plan de la economía un respaldo que le permite entonces ir a un proceso de recuperación. Toda esta delineación de políticas para la industria debe conducir, Juana María, a una ley de industria en el país. ¿Está eso previsto? ¿Qué proceso? ¿Cómo se ha ido avanzando en toda esa estrategia? Bueno, está en proceso también el tema de la política industrial, que pudiéramos decir que esa es la política más integradora de todas las políticas que se están revisando. Esta es la política que va a permitir hacer un diagnóstico en la industria cubana de todas las ramas de las cuales el Ministerio de Industria es rector. Hay que hacer un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran estas actividades desde el punto de vista económico, financiero, de recursos humanos, de tecnología. Y indiscutiblemente esto estará también en relación y muy estrechamente vinculado al programa de desarrollo estratégico del país. Es decir, habrá que definir cada una de las ramas hacia dónde va, el desarrollo, cómo está planteado de cada una de ellas, y indiscutiblemente esta política industrial redundará al final en la ley de industria como tal. Buscar el marco jurídico que finalmente... El marco jurídico que integre todas estas políticas y que salga entonces la ley de industria, que estén todas estas políticas contempladas que se han ido aprobando paulatinamente. Gracias, Juana María. Bueno, dentro de la Organización Superior de Dirección Empresarial de la Industria Ligera, que conforma una de las entidades del Ministerio de Industria, está la empresa Ilatex, una empresa que está ejecutando o ha ejecutado una importante inversión en su hilandería y que busca ampliar
las capacidades de producción. Como parte del proceso inversionista para modernizar el equipamiento y ampliar la capacidad tecnológica instalada, la empresa textil Ilatex, que tiene la misión de producir y comercializar toallas dirigidas al mercado del turismo, a tiendas recaudadoras de divisa y otros organismos del Estado, avanza hacia una sostenibilidad productiva. Esto es una fábrica de producción continua, trabaja las 24 horas del día. Contamos con una tecnología de punta, donde el proceso se simplificó y la incidencia, o sea, la mano de obra del hombre, es mínima. La inversión en la nueva fábrica de hilandería, así como la adquisición de telares y máquinas de corte y costura por un valor de 9.013.000 pesos, de los cuales más de 8 millones fueron en CUC, beneficia a los procesos de producción textil al tiempo que disminuye los costos. Esto potencializa hoy el nivel de producción de hilaza a partir de materias primas importadas como la fibra de algodón, disminuyendo considerablemente los costos de producción. Con una producción cercana a las 10.000 unidades diarias y 2 millones anuales como promedio, la empresa lleva a cabo un proyecto estratégico que persigue para 2016 llegar a los 8 millones de toallas por año. Hoy tenemos un punto limitante. ¿Cuál constituye el punto limitante de nosotros? La tecnología. Hoy la tecnología prácticamente el 40% de la tecnología allí instalada no puede trabajar. Partiendo del estado técnico, data de los años 98, tiene más de 14 años ya de explotación, y del aseguramiento y reaprovisionamiento de las piezas repuestas. Otro tema importante para esta empresa son las exportaciones, que aunque en 2011 realizó algunas para los mercados Ubinca de Venezuela y ha tenido contactos de negocios en el área del Caribe, aún esa vía de desarrollo para el comercio no ha sido debidamente explotada. Es algo pendiente que hoy tiene nuestra empresa, es lograr las exportaciones, lograr refrescar la finanza de la empresa con divisa fresca, y creo que hoy tenemos una serie de condiciones desde el punto de vista de calidad para poder abarcar estos mercados. Es por eso que hoy Ilatex trabaja en busca de un diseño de artículos que se enmarquen en los estándares internacionales de calidad y de especificaciones técnicas. Creo que estos son avales que tenemos que utilizar para poder insertarnos y basado en la importancia que no solamente para sino para el país, poder buscar el financiamiento externo que es tan importante para la empresa como la economía a nivel nacional. Para la mesa redonda, Dailén Vega y Yosbel Bullay. Bueno, Ilatex y Antillana Acero, dos de las entidades que hoy forman parte del nuevo Ministerio de Industria. Otras se las mostraremos mañana en la continuación de esta mesa redonda, pero son dos de las entidades, pero son varias las que se han integrado al Ministerio de Industria. Adriana, ¿cómo ha sido el reordenamiento del sistema empresarial del Ministerio de Industria? Bueno, como una de las funciones estatales asignadas a nuestro ministerio, está el reordenamiento y el perfeccionamiento del plantel industrial del país. Hemos empezado en esta primera etapa por todo lo que está relacionado con las organizaciones superiores de dirección atendidas, o sea, con un reordenamiento hacia lo interno de estas organizaciones en esta primera etapa, en el año 2013, que debe llevar o que debe propiciar este reordenamiento la extinción de los grupos y uniones empresariales que hasta ahora venían coexistiendo entre los ministerios y las empresas. Ese sistema intermedio desaparece y se crean las empresas nacionales que van a concentrar capacidades tecnológicas, capacidades productivas y también los recursos humanos. Se van a concentrar también el capital humano. Hasta el momento, estas organizaciones superiores de dirección empresarial quedarían integradas de la siguiente manera: el grupo de la industria sideromecánica de 175 empresas que tiene hoy diseminadas en todo el país quedaría constituido en 41 industrias nacionales o empresas nacionales. El grupo empresarial de la industria ligera de 103 empresas o establecimientos quedaría en 22, y en el caso del grupo empresarial de la industria química quedaría igual que está hasta este momento, porque ya fue objeto de un proceso de reordenamiento anterior con las 18 empresas que tiene hoy constituidas. Por otra parte, y muy unido a este proceso de reordenamiento, a partir de la aprobación del decreto ley 305 de las cooperativas no agropecuarias, nuestro organismo avala las cooperativas de las ramas de la industria relacionadas con su función rectora, para lo cual se implementó un procedimiento que va a abarcar desde el análisis y la revisión de las propuestas de cooperativas que se presentan hasta su posterior seguimiento, ¿no? Una vez ya constituidas. Se han presentado y aprobado hasta la fecha, en el transcurso de este año, 16 cooperativas de perfil industrial
5 de origen privado y 11 de origen estatal, de las cuales ya 9 se encuentran funcionando. ¿Hay perspectivas nuevas cooperativas? Sí, como no. En la actualidad se procesan otras 56 nuevas solicitudes de proyectos de cooperativas en las diferentes ramas de la industria atendida. Esto va a ser un proceso continuo que no tiene cuota, no tiene asignaciones, que va a estar en dependencia de la factibilidad, de en qué sector, en qué rama, en qué actividad, desde el punto de vista industrial, sea más factible para la economía su atención por una forma no estatal. Y además, esto es un proceso que se decide estimular a través o como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano. Este es un proceso en el que queremos que quede bien claro, ¿no?, que el Estado va a ceder el espacio en aquellos procesos productivos o servicios industriales que no constituyan sectores o que no respondan a sectores estratégicos, pero que es un espacio para que se inserte esta nueva forma de gestión y que pueda dar entonces una respuesta tanto a la economía doméstica como a la propia economía industrial de estos servicios industriales, tecnológicos o de las producciones como tal. ¿Cuáles, por ejemplo, se han ido constituyendo? Bueno, se han estimulado aquellas que están relacionadas con los talleres de confecciones de ropa, carpinterías de aluminio y metálica, la producción de calzado comercial, la recuperación de materias primas a nivel municipal, que también fue objeto de análisis en mesas anteriores. Se han constituido otro ejemplo de servicios industriales, en cooperativas de servicios industriales, la de medios de pesaje, que está en estos momentos, es una de las últimas que fue aprobada y está en proceso de implementación, de constitución, y creo que eso, bueno, le va a agregar un valor, ¿no?, a la actividad industrial y le va a dar una oportunidad a ese sector cooperativista de participar, y eso va a refrescar también y va a dar oportunidades de desarrollar de una manera más dinámica la economía. ¿Cómo se va a estimular, Adriana, la pequeña industria local? Bueno, ese es otro de los sectores que, aunque no se subordina o se atiende directamente al Ministerio de Industria, porque son parte o forman parte de las organizaciones, los consejos de administración territorial, provinciales o municipales, son parte del plantel industrial del país, por tanto son atendidos y responden a las políticas industriales nuestras. En estos momentos se está diagnosticando el 100% de las industrias locales y estamos evaluando también con qué objetivo, o sea, con el objetivo de ver cuáles aquellas cumplen eficazmente la función territorial de dar una respuesta a las necesidades del entorno donde están enclavadas, y por otro lado vamos a poder valorar cuáles pueden y deben pasar también a formas no estatales de gestión. Ese debe ser el resultado de este análisis. Hay una decisión importante que es el paso de la Oficina Nacional de Diseño al nuevo Ministerio de Industrias. En ese sentido, ¿qué importancia le concede el Ministerio, le concede la nueva política industrial al diseño tanto industrial como informacional? Bueno, dentro de las misiones principales y donde consideramos que se debe de realizar un arduo trabajo, se relaciona la necesidad de potenciar el papel del diseño, tanto industrial como informacional, que permita añadir valor a nuestros conocimientos industriales. Esto, bueno, puede verse a partir de la combinación de lo que se puede aportar, las ideas que puede aportar el diseño para hacer más funcional nuestros productos, para reducir los costos, para adecuarlos a nuestras costumbres y a las normas de consumo, para que se nutran del criterio de la población de nuestros productos y en paralelo puedan cumplir o exigir que se cumpla con el gusto estético que haga que nuestras producciones sean más competitivas. Por ejemplo, nosotros tenemos varios renglones que se producen nacionalmente con mayores patrones de durabilidad, apegados a las normas de consumo, a las normas cubanas, y sin embargo no se prefieren por la población, precisamente porque le ha faltado el complemento de la estética y la funcionabilidad. Aspectos donde esta Oficina Nacional de Diseño, la ONDI, tendrá que, entre otras funciones, participar con mayor rigor, con mayor exigencia, tanto en el proceso de fabricación y elaboración de estas producciones, como ya en el proceso de comercialización de las mismas. Ahí hay un elemento que quisiéramos que va a aportar a este proceso, ya que es integrador, que es una nueva perspectiva en esta dirección que queremos abordar o informar, ¿no?, a la población, y es que se está organizando la primera Convención Internacional de la Industria Cubana, que hemos denominado Cubaindustria, y que su primera edición debe desarrollarse en el mes de junio del 2014. En esa edición, bueno, el diseño también jugará un rol importante en todo lo que se pueda mostrar
pero va a tener como objetivo, además, estamos convocando a la participación de fabricantes líderes internacionales en tecnologías industriales, y además estamos convocando a la participación de toda la industria nacional para que de una forma objetiva, concreta, en un espacio especializado, se puedan concretar alianzas estratégicas, se pueda lograr una complementariedad industrial tanto en las industrias nacionales como con las industrias extranjeras que participen y que estén en disposición de aportar también conocimiento y tecnología a nuestro país. Un muy importante evento sin duda, ese que ya se está proyectando para junio del 2014. Se ha hablado durante toda esta mesa redonda, Adriana, del papel que el Ministerio de Industria tiene en la rectoría de la política industrial del país. Pero hay otras políticas que ha aprobado nuestro gobierno en los últimos tiempos que requieren el concurso de la industria cubana, del sistema empresarial que está atendido por el Ministerio de Industria. ¿Cómo se ha ido vinculando el Ministerio a esas políticas que tienen un impacto social, como puede ser, por ejemplo, la política del ahorro del agua, la política de la cocción de alimentos? Sí, bueno, efectivamente, como una parte importante de las funciones que acomete nuestra industria es brindar también apoyo y servicio a otras industrias o a otros sectores de la economía del país. Y dentro de ellos podemos mencionar estas que pone como ejemplo la política de ahorro del agua, que establece entre sus prioridades el uso racional y productivo del agua disponible, ¿no? En la cual nuestra industria aportaría en la producción de herrajes hidrosanitarios, por ejemplo, tanto para los interiores de la vivienda, para los tanques, para las cisternas, algo que hoy está en una situación que no satisface la demanda de la población por la situación en la que se encuentra la planta industrial donde se producen, ¿no? Pero que tiene una perspectiva ya dentro de la propia política, respondiendo a esta propia política y pasando por las decisiones industriales de ir desarrollando un proceso paulatino inversionista que pueda ir llegando a satisfacer esta demanda. En el caso de la política de cocción de alimentos, igualmente nuestra industria se inserta en las producciones que den respuesta a esta política trazada y aprobada. En este caso nos referimos a la producción de piezas de repuesto a nivel nacional para garantizar la vitalidad de los equipos electrodomésticos en una primera instancia y ya a partir del 2014 introducir de manera gradual la fabricación de equipos electrodomésticos. Nos estamos refiriendo a las ollas arroceras, a las ollas multipropósitos y a un nuevo equipo, a las cocinas de inducción con sus menajes para esta última, ¿no? Para que pudieran ser utilizados. Que las cocinas de inducción son más eficientes que las cocinas eléctricas actuales. Exacto, se ha demostrado, bueno, por los estudios que se han realizado, que ahorran un 30% aproximadamente con relación a las cocinas eléctricas que actualmente tiene la población. Pero no se va a abandonar esas cocinas eléctricas que hoy existen. No, el primer papel es mantener la vitalidad de lo que hoy tenemos y por tanto nosotros se han ido ejecutando inversiones que ya están puestas en marcha y que están en un proceso paulatino de ir asimilando la tecnología, como es el caso de la producción de resistencia eléctrica para poder garantizar la hornilla, o sea, la sustitución de la hornilla en las cocinas eléctricas y otras piezas de repuesto que se han ido desarrollando, porque lo principal es la habitabilidad de los equipos que hoy tiene la población y paulatinamente ir introduciendo nuevas tecnologías avanzadas y en correspondencia con eso se logre un ahorro de portadores energéticos por este concepto. Hoy todavía no satisfacemos esa demanda, estamos conscientes, todavía el nivel de producciones que tenemos está muy por debajo de la necesidad que tiene la población, pero que dentro de la política quede claro que sí hay un periodo y hay una planificación donde esto se va a ir incorporando y se va a ir recuperando. Otra política en la cual hemos participado activamente y que se incorpora por primera vez en el Ministerio de Industria es en la política inversionista como un órgano de consulta obligatoria por todo el país y para el desarrollo de los procesos inversionistas de cualquier tipo, digamos lo mismo un hotel, un hospital, un puerto, en cualquier tipo de inversión. O sea, va a actuar como organismo regulador también de esa inversión. Exactamente, principalmente porque vamos a velar por el mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas existentes ya en el país, porque no se adquiera nueva tecnología, que se importe nueva tecnología, teniendo capacidades en el país todavía disponibles para su uso. Además de eso, que se empleen tecnologías avanzadas que cuenten con una estrategia clara de mantenimiento que garanticen la sostenibilidad del mismo y que podamos ir de cierta manera orientando
los renglones que se empleen en el proceso inversionista que sean de producción nacional. Nos referimos, por ejemplo, a las estructuras metálicas, a los sistemas constructivos que ya se han ido desarrollando y produciendo por nuestras industrias, que se utilicen, por ejemplo, los sistemas ingenieros. Nos referimos a los sistemas de generación de vapor a través de las calderas de vapor, de los ascensores, de la climatización centralizada. Me comentabas que había en el país decenas de tipos de elevadores que hacen muy difícil, por ejemplo, la reparación, el mantenimiento de ese tipo de elevadores. Es trazar una política que unifique criterios en ese sentido, ¿no? Exactamente, o sea, que asegure en estos casos que se refiere a sistemas ingenieros que necesitan luego tener un servicio técnico asociado muy especializado, que aseguren que esto se pueda mantener. En el caso de los ascensores, en el país tenemos más de 50 marcas de ascensores que están con tecnologías diferentes, que aunque usted tenga un almacén de piezas, a veces no le puede dar el servicio eficiente a partir de que usted lo que está... no le puede dar un servicio eficiente porque no logra tener la marca, la diversidad que realmente está hoy en el país. Además de ese papel regulatorio, ¿qué proceso inversionista, qué actividad inversionista está ejecutando el Ministerio de Industria? Bueno, ya se puso de ejemplo en los videos que se mostraron, la modernización y la reconversión de Antillana de Acero, está en la proyección en una segunda etapa, la otra siderurgia del país que se encuentra en Las Tunas. Se está realizando un proceso inversionista en el desmantelamiento de embarcaciones en desuso para generar chatarra ferrosa y no ferrosa en Bahía Honda. Se están rehabilitando las capacidades de la textilera de Desembarco del Granma en Villa Clara. Se está dando puesta en marcha la línea de producción de calzado de trabajo, es decir, botas y hormas en La Habana. Y se está proyectando la línea para la producción de pañales desechables de adultos y de niños a partir del año próximo. Una buena noticia. En estos momentos ciertamente existe una cartera de inversiones, tanto con capital estatal y con créditos externos como con inversión extranjera. Hay una cartera que se está evaluando, que se están realizando los estudios de factibilidad para poder tener claridad de los resultados esperados. Y bueno, podemos mencionar algunas de las que podemos estar evaluando para el incremento de las capacidades de producción de estructura metálica, para la producción de los envases de aluminio, de vidrio, de cartón, etcétera. O sea, ese es, de cierta forma, algún escenario que está proyectándose en cuanto a las inversiones que se requieren, tanto estatales como extranjeras. Hay un detalle que yo quisiera significar, ¿no?, que es que el camino para poder detener el deterioro y para poder proyectar el desarrollo sostenible de una industria próspera y autosustentable no pasa por una o dos factores, es la combinación tanto de lograr una cultura industrial a partir del mantenimiento, de la gestión del mantenimiento, del desarrollo de inversiones, tanto estatal como con la participación adecuada de la inversión extranjera en los sectores que puedan constituir cuellos de botella estratégicos del país. O sea, es una combinación de muchos factores que en primera instancia debemos iniciar por detener el deterioro y luego proyectar entonces el desarrollo de la industria. Nos hemos explicado a grosso modo las principales políticas, la manera en que se ha proyectado el Ministerio de Industria, su trabajo y sus funciones. ¿Qué se prevé? Me quedan muy pocos minutos, Juana María, pero ¿qué se prevé, qué resultados se prevén con toda esta estrategia, toda esta reorganización y la política industrial ya aprobada? Bueno, en sentido general, potenciar las exportaciones, consolidar el sistema empresarial creando empresas que sus producciones sean eficientes, asimilar tecnologías modernas, incrementar el valor agregado de las producciones que se hacen un poco para poder competir y poder llevar a cabo un proceso de sustitución de importaciones real, e integración de las cadenas productivas, porque indiscutiblemente hoy eso nos va a permitir ir acortando los costos también asociados a acortar las cadenas productivas, y el desarrollo de la industria local, que indiscutiblemente tributará también al desarrollo territorial, y el desarrollo de las nuevas formas de gestión, complementando también este papel de la industria estatal, y además establecer incentivos para desarrollar y proteger la industria nacional. Creo que esas son principalmente hacia donde nos dirigimos con la implementación de las políticas y la creación del Ministerio de Industria. Un ministerio que recién ha comenzado sus actividades, constituido por ley en septiembre del pasado año, y que tiene importantes tareas dentro de la reorganización económica del país y el desarrollo futuro de la nación. El Ministerio de Industrias, que, como se ha señalado, ha asumido
pues inversiones, industrias y el sistema empresarial que viene desde el Ministerio de la Industria Ligera, el Ministerio de la Industria Sideromecánica, parte del Ministerio de la Industria Básica y también ahora la industria electrónica que viene del antiguo Ministerio de Informática y las Comunicaciones. Importantes sectores, importantes tareas para el desarrollo estratégico del país. Pero por supuesto de eso estaremos hablando más mañana porque estaremos respondiendo las opiniones, las interrogantes que ustedes nos han hecho llegar a través del correo electrónico o las llamadas telefónicas, las que hemos recibido hoy a lo largo de este programa y que servirán también para ampliar su conocimiento, su acercamiento a este importante sector de la economía del país, la industria nacional cubana. Agradezco mucho a Juana María y a Adriana haberme acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda y por supuesto invitándolas mañana a que nos sigan acompañando aquí en este programa. A ustedes les recuerdo que 10:30 de la noche en Canal Educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, y hablando de los 12 años transcurridos desde el inicio de la guerra en Afganistán y por supuesto la invitación para que mañana esté de nuevo con nosotros. Nos vamos con las imágenes del día, las protestas estudiantiles que han tenido lugar en España. Muy buenas noches.